Fue un error. El CEO abandona a su mujer embarazada y se derrumba años después al ver la prueba de amor. La cruda verdad. Suscríbete ahora y dale al like si crees que el verdadero amor siempre encuentra el camino de vuelta, sin importar cuántos años pasen. En los comentarios, dinos, ¿qué habrías hecho tú inmediatamente después de las crueles palabras de Alejandro? Alejandro Silva, el magnate inmobiliario más implacable de Madrid, se encontraba de pie junto al ventanal de su ático en la Castellana. La ciudad se extendía a sus pies, un organismo de luces y movimientos, todo manejable, todo bajo control, justo como a él le gustaba. Él construía imperios de acero y cristal, convencido de que las emociones eran lastres para los poco ambiciosos. Detrás de él, Clara, con los brazos cruzados, buscaba una pizca de comprensión, pero en el fondo, sabía que el final había llegado. Cuando Alejandro se giró por fin hacia ella, su voz fue medida, el mismo tono que utilizaba para cerrar tratos multimillonarios con bancos. No fue amor, Clara. Fuiste un error, sentenció. Cada palabra una crueldad deliberada. Esperaba lágrimas, súplicas, un colapso. En su lugar, ella simplemente asintió con una quietud escalofriante. Entonces espero que nunca cometas el mismo error 2 veces, respondió ella en voz baja, su voz temblorosa, pero con una firmeza suficiente para hacerle vacilar por un instante. Ella pasó a su lado, y el ligero aroma a jazmín se quedó flotando mucho después de que la puerta se cerrara. Alejandro se sirvió un coñac, convenciéndose de que era la decisión correcta. El amor, fuera lo que fuese, solo servía para distraer. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Clara se sentó sola, asimilando la verdad. Ella lo había amado por completo, creyendo que existía un corazón bajo sus defensas. Se había equivocado. Días después, Clara hizo las maletas en silencio. Dejó su trabajo como consultora financiera, vendió lo que pudo y se mudó a un pequeño pueblo costero de Andalucía, horas de viaje desde la capital. El aire era más limpio, el mar sonaba a perdón. Encontró trabajo en una pequeña floristería de Cádiz, propiedad de una anciana viuda llamada Doña Elena, que no hacía preguntas. Un mes más tarde, al ver las 2 líneas rojas aparecer en la prueba de embarazo, el mundo se tambaleó. «Tú no eres un error», susurró a su vientre a un plano, mientras una resolución feroz y temblorosa florecía en su interior. Nunca permitiría que las palabras de Alejandro definieran a su hijo. Capítulo 1. El vacío silencioso. De vuelta en Madrid, Alejandro apenas notó la ausencia de Clara. Se sumergió en el trabajo, logrando su mayor adquisición de suelo en Sevilla. Pero a veces, muy tarde por la noche, un pensamiento cruzaba su mente. ¿Qué tan silenciosa se había ido? Sin lágrimas, sin rabia, solo silencio. Lo inquietaba, pero siempre lo apartaba, recordándose a sí mismo que las emociones eran irrelevantes. Su imperio crecía, pero su corazón se sentía cada vez más pesado. El vacío que había cultivado se estaba cerrando sobre él. No encontraba satisfacción en sus victorias. A veces, al ver a un padre con un niño pequeño en la Gran Vía, una punzada desconocida se retorcía en su pecho. Una tarde, regresó a su ático y percibió el aroma a jazmín en el ascensor, una fragancia que alguna extraña debía haber usado. El olor lo dejó inmóvil. Se le apretó la garganta al entrar en su estéril ático, donde el silencio ahora era insoportable. Comenzó a preguntarse si realmente había cometido un error. Mientras tanto, a cientos de kilómetros,
Clara construía un nuevo ritmo. Su vida giraba en torno a los aromas de rosas y lavanda. Su embarazo comenzaba a notarse. Nadie la juzgaba. La gente del pueblo simplemente la había aceptado. Se sentaba junto a la orilla, susurrándole a la niña. Tendrá sus ojos, quizás, pero no su corazón. El tuyo será mejor, mi Lía. A medida que pasaban los meses, la bebé se convirtió en su mundo. En Madrid, Alejandro se veía atormentado por sueños inconclusos, a veces de Clara, a veces de un niño que no reconocía, una pequeña voz que lo llamaba papá. Se despertaba con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo por fin el miedo. Miedo de lo que había hecho. Miedo de lo que podría haber perdido sin siquiera saberlo. Capítulo 2. Los ojos azules etéreos. La bebé llegó, una niña a la que llamó Lía. La primera vez que Clara la sostuvo, el miedo y la rabia se disolvieron en puro amor. Lía tenía los ojos de Alejandro, increíblemente azules y brillantes. Cada vez que Clara los miraba, su corazón se encogía con una mezcla confusa de amor y pérdida. Esos dos ojos eran inocentes, inmaculados por su crueldad. Los primeros meses fueron duros. El dinero escaseaba. Dormir era un lujo, pero la sonrisa de Lía lo hacía todo soportable. Doña Elena, la florista, ayudaba, acunando a la bebé mientras Clara hacía los ramos. Clara comenzó a dibujar de nuevo, llenando su cuaderno de bocetos del mar, del pueblo y de su hija. En la capital, la vida de Alejandro se hizo más pesada. Salió con mujeres que entendían el éxito, pero ninguna se quedaba mucho tiempo. Algo dentro de él estaba entumecido. Empezó a despertarse en mitad de la noche, con el corazón acelerado, atormentado por las pesadillas. Retomó el piano, y mientras las suaves notas llenaban el vacío, cerró los ojos y vio el rostro de Clara, la serena decepción en sus ojos esa última noche. Aquella imagen rompió la pared que había construido, dejándolo sin aliento. Se dio cuenta de que todo lo que tocaba se volvía frío. 2 años después, Lía era curiosa y resplandeciente. Su risa llenaba su pequeño hogar. Clara a menudo pensaba que su hija era portadora de una pureza que ni el dolor ni el tiempo podían tocar. Pero Alejandro también estaba empezando a resquebrajarse. Veía la imagen de un niño en la calle. Un deseo desconocido se retorcía en su pecho. Se quedó en su balcón, mirando el horizonte interminable de Madrid, y por primera vez en años susurró su nombre. No sabía por qué, pero una voz silenciosa le decía que la vida que había construido no era una victoria, sino un castigo. Capítulo 3. La convergencia. Lía cumplió 3 años. Una noche, después de su pequeña fiesta de cumpleaños, se recostó contra Clara y susurró: «Mamá, ¿tengo un papá?» La pregunta atravesó a Clara como un cuchillo. Le dijo a Lía que la tenía a ella. Y eso era suficiente. Pero más tarde, se sentó en la oscuridad, con lágrimas corriendo por su rostro. Había hecho todo lo posible por enterrar el pasado. Sin embargo, éste había encontrado el camino de vuelta a través de la boca de una niña inocente. Ella no sabía que esa misma noche, a cientos de kilómetros, Alejandro estaba en su balcón, susurrando su nombre, dándose cuenta de lo hueca que era la vida que había construido. Entonces, el destino intervino. Un grupo de promotores inmobiliarios llegó al pueblo costero, planeando un nuevo resort de lujo. Clara oyó el nombre de su líder, Holdings Silva. Inmediatamente buscó en Internet. Lo primero que vio fue su rostro. Alejandro Silva. La posibilidad la aterrorizó. El lunes siguiente, Alejandro llegó con un pequeño equipo.
Mientras conducía por las estrechas calles andaluzas, sintió una familiaridad inquietante. Al caminar cerca de los acantilados, miró hacia abajo y vio a una mujer empujando un carrito de bebé. Algo en la curva de sus hombros hizo que su corazón se acelerara. Más tarde, algo lo impulsó a una pequeña floristería. Entró. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente. Ella se giró. El tiempo se detuvo. «Clara», consiguió susurrar. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con voz firme. «¿Vives aquí?». Antes de que pudiera contestar, una vocecita llamó desde la trastienda. «¡Mamá!». Lía apareció. Sus ojos azules brillantes. Su sonrisa amplia. Corrió y abrazó la pierna de Clara. Alejandro se congeló. Su mundo se redujo a la niña que tenía delante. El parecido era innegable. Los mismos ojos. El mismo pelo castaño. Le falló el aliento cuando la verdad lo inundó. «Ella es Lía», dijo Clara en voz baja. «Mi hija». Él no pudo hablar. Cada muro que había construido se desmoronó en un instante. Por primera vez en su vida, Alejandro Silva comprendió lo que significaba perderlo todo, sin siquiera saber que era suyo. Capítulo 4. Comienza la redención. «Deberías irte», dijo Clara, con la voz tensa. «Es demasiado tarde». «Yo no sabía nada de ella», suplicó él, con la voz ronca. «Elegiste no saberlo. Hay una diferencia». Sus palabras le golpearon más fuerte que cualquier acusación. Más tarde, Alejandro regresó, desesperado. «Por favor, déjame ser parte de su vida». «No», el rostro de Clara se endureció. «No tienes derecho a decidir eso ahora. Tuviste tu oportunidad». «¡Es mi hija!», gritó con la voz rota. «Ella es mi mundo entero, Alejandro. No puedes simplemente entrar y reclamarla porque de repente recordaste cómo se siente el arrepentimiento». Finalmente, él capituló. «Entonces déjame ganármelo. No me iré, lo prometo. Esta vez no lo haré». En los días siguientes, Alejandro mantuvo su distancia. Compraba flores, a veces se quedaba en silencio en la tienda mientras Clara trabajaba. Su presencia era cautelosa, humilde. Había pasado años controlando el mundo con palabras, pero ahora el silencio era su única arma. Una tarde, cuando la tienda estaba ocupada, Lía luchó por alcanzar un jarrón. Alejandro la ayudó instintivamente. «Gracias, señor», comenzó ella. «Alex», la corrigió suavemente, sonriendo a pesar del dolor en su pecho. Clara observaba, su corazón en conflicto. No podía negar que Alejandro lo estaba intentando. La arrogancia se había ido. Todo lo que quedaba era el dolor tranquilo y paciente de un hombre que había aprendido la humildad de la manera más difícil. ¿Crees que Clara debería haber perdonado a Alejandro de inmediato? ¿O ganarse la confianza es el único camino a seguir? Comparte tu perspectiva. Este es el momento de la verdad. Dale a like y suscríbete para el capítulo final más hermoso. Capítulo 5. El vínculo irrompible. Capítulo final. Las semanas siguientes se fundieron en meses. La presencia de Alejandro se convirtió en una parte fiable de sus días, constante como la marea. Nunca presionó. Nunca asumió nada. Escuchaba, incluso cuando sus palabras contenían rabia. Ayudaba en la floristería. Sus manos poderosas se volvían torpes al envolver los ramos. Lía adoraba al señor Alex, el hombre amable que le compraba helados y le contaba historias sobre ciudades que tocaban el cielo. Una tarde lluviosa, Clara encontró a Alejandro sentado fuera de la tienda, empapado, sosteniendo un ramo de flores pequeño y torpemente envuelto. «Vas a pescar un resfriado», dijo ella bruscamente, acercándose con un paraguas. «Quería traer estas», dijo, entregándole las flores. Eran para Lía. «Sé que no tengo que hacer esto»,
Sonrió débilmente. Pero algo cambió. Aún no era perdón, pero el hielo comenzó a resquebrajarse. Ella le permitió pequeños momentos. Ayudar en la tienda los fines de semana, paseos cortos, sentarse con Leah en el parque mientras Clara miraba. Por primera vez, vio al hombre debajo de la armadura, el hombre que estaba perdido y trataba desesperadamente de encontrar el camino de vuelta. Cuando Leah cumplió 5 años, Alejandro los detuvo durante un paseo por la playa de Cádiz. Se arrodilló en la arena, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Esto no es culpa», dijo, sus ojos fijos en los de ella. «Esto es lo único en mi vida de lo que estoy seguro. El amor es lo único que me ha hecho querer ser mejor. Vosotras, tú y Leah, sois mi hogar». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Había construido muros para mantenerlo fuera, pero su paciente ternura los había derribado. «Me rompiste una vez», susurró, con la voz cruda por la emoción. «Y sobreviví. Pero si digo que sí ahora, es porque te quiero en la vida que construí, no porque te necesite para salvarme». Él asintió, aceptando los términos de su fuerza. Cuando ella dijo, «Sí», el sonido del mar se hinchó a su alrededor como un aplauso. Leah aplaudió con sus pequeñas manos, sintiendo la alegría pura del momento. Meses después, la floristería se llenó de risas. Alejandro se había alejado del Imperio de Madrid, eligiendo una oficina más pequeña y tranquila cerca de la costa. El pueblo susurraba menos. Su historia se había transformado de cotilleo en leyenda. Un hombre que una vez pensó que podía comprar el mundo, en cambio, encontró todo lo que necesitaba en un pequeño pueblo costero andaluz. Al caer el sol, Alejandro Silva finalmente comprendió lo que significaba tenerlo todo, y no tenía nada que ver con el poder. El hombre que una vez llamó a la pasión una debilidad, había aprendido que el amor era la única fuerza capaz de salvarlo. Capítulo 6. Asuntos pendientes. Suscríbete ahora y dale a like si crees que el verdadero amor siempre debe anteponerse a la sala de juntas. En los comentarios, dinos, ¿qué tipo de negocio ético crees que debería lanzar Alejandro para redimir su pasado? 5 años de paz costera. Habían pasado 5 años desde que Alejandro y Clara se habían vuelto a casar. Su vida en el pequeño pueblo costero era idílica. Leah, ahora de 8 años, estaba floreciendo. Una niña segura y curiosa, cuya risa era la banda sonora de su hogar. Alejandro había mantenido su promesa, dirigiendo una pequeña y tranquila consultoría desde una oficina local, eligiendo las obras escolares en lugar de las reuniones de la junta. La floristería de Clara, rebautizada como El Capua, como el capullo de la costa, era el corazón de la comunidad, y sus dibujos le habían valido el reconocimiento local como artista. Habían encontrado su paz, construida sobre la honestidad, el perdón y el ritmo del océano. Sin embargo, el viejo Leo, la mente aguda y ambiciosa, estaba inquieto, no por el poder, sino por un propósito: la Lambda de Madrid. El catalizador llegó un martes lluvioso. Alejandro recibió una llamada de Daniel, su antiguo socio de negocios en la capital. «Alex, se trata de Holding Silva». La voz de Daniel era tensa. «Desde que te fuiste, la nueva gerencia se ha vuelto completamente deshonesta. Están haciendo adquisiciones agresivas y poco éticas, utilizando la influencia de la empresa para explotar comunidades costeras vulnerables, específicamente apuntando a las tierras alrededor de tu pueblo». Alejandro sintió un nudo frío en el estómago. La empresa que construyó con lógica fría ahora amenazaba la vida que había construido sobre el amor. «Están usando viejos vacíos legales que tú mismo creaste, Alex», continuó Daniel.
Se están moviendo rápido. A menos que alguien con un profundo conocimiento institucional, alguien como tú, intervenga, destruirán ese hermoso pueblo y desplazarán a cientos de familias. Alejandro colgó, con las manos temblándole ligeramente. Miró la suave lluvia caer sobre los arbustos de hortensias afuera. Había encontrado la paz huyendo del imperio, pero ahora el imperio venía a por su paz. La nueva misión. Esa noche, Alejandro sentó a Clara después de que Lía se durmiera. «Tengo que volver», declaró simplemente, sabiendo que las palabras la cortarían profundamente. El rostro de Clara palideció. «¿Volver? ¿A la capital? ¿A esa vida? Alejandro, construimos esta vida aquí. Me lo prometiste». «Prometí que no te dejaría, y no lo haré», insistió, tomando sus manos. «Pero la empresa que construí está atacando a esta comunidad. Están usando mi propio manual para destruir lo que amamos. No puedo pedirle a la comunidad que confíe en mí si no lucho para protegerlos con todos los recursos que tengo». Explicó la situación. Las adquisiciones poco éticas, los vacíos legales, la amenaza a su hogar. «Esto no es la vieja ambición, Clara», suplicó Alejandro. «Esto es la redención. Tengo que volver y desmantelar el monstruo que creé, usando mi poder para proteger, no para obtener ganancias». Clara lo miró, viendo la feroz resolución en sus ojos azules, los mismos ojos que una vez la proclamaron un error, pero que ahora contenían un compromiso que no podía negar. Vio a un hombre luchando, no por una cuenta bancaria más grande, sino por una vida más pequeña y significativa. «Si vuelves», advirtió Clara, con voz firme, «vuelves bajo nuestros términos. Te mantienes honesto. Nos llamas todas las noches, y nunca, jamás, olvidas por qué estás luchando en esta batalla». ¿Crees que Alejandro se arriesga demasiado al regresar al mundo de altas apuestas de Madrid? ¿O es esta la prueba final y necesaria de su redención? El regreso de Alejandro Silva. A la mañana siguiente, Alejandro Silva dejó la costa pacífica y regresó a la jungla de cristal y acero. Pero este Alejandro era diferente. Su traje seguía impecable, pero su corazón estaba anclado a cientos de kilómetros. No regresó a su antiguo ático. Alquiló un apartamento pequeño y funcional. No buscó a viejos amigos. Solo buscó abogados especializados en guerra corporativa ética. Su misión era clara: adquirir y desmantelar a la gerencia deshonesta de Holding Silva. La sala de juntas se conmocionó cuando entró. El nuevo CEO, un operador despiadado llamado Víctor, se rió. «Alex, mírate, el humilde florista. No puedes luchar contra nosotros. Tenemos los recursos, los contratos y el voto mayoritario». «Tenéis una empresa construida sobre mi legado», replicó Alejandro, con voz firme. «Y estoy aquí para reclamar su alma». La batalla fue feroz. El equipo de Víctor utilizó todos los trucos sucios, incluida la filtración de rumores a la prensa sobre la inestabilidad mental de Alejandro después de su repentina partida años atrás. Alejandro, recordando la humillación de Clara, simplemente absorbió los golpes. Contraatacó con datos meticulosos, exponiendo las ilegalidades de la nueva gerencia y aprovechando sus profundas y antiguas conexiones. El punto de inflexión llegó cuando Alejandro utilizó su último capital personal restante para recomprar un pequeño y decisivo bloque de acciones, dándole el poder suficiente para convocar una votación de emergencia de la Junta. En el enfrentamiento final y tenso de la sala de juntas, Alejandro no discutió sobre dinero. Presentó un informe demoledor que detallaba cómo la avaricia de Víctor no solo era poco ética, sino que ahora se estaba convirtiendo en una responsabilidad legal masiva, amenazando el futuro de toda la empresa. La gente de la Junta, ante la posibilidad de perder miles de millones, se puso del lado de Alejandro. Víctor fue expulsado.
Conclusión significativa. La verdadera victoria. 2 semanas después, Alejandro regresó a la costa, derrotado en el sentido de la sala de juntas. No había ganado un céntimo, y de hecho era más pobre, pero victorioso en el alma. Inmediatamente dimitió como CEO de Holding Silva, instalando a Daniel con una estricta supervisión ética. Había hecho lo que se propuso. Encontró a Clara en el jardín, arreglando hortensias. «Está hecho», dijo en voz baja. «El pueblo está a salvo. Estoy en casa». Clara levantó la vista, sus ojos verdes brillando. No preguntó por las acciones, ni por el voto. Vio la paz en sus ojos, la claridad que había estado ausente incluso durante sus años tranquilos. «Bienvenido a casa, mi esposo», dijo ella, levantándose y abrazándolo. Su verdadera victoria no fue sobre un contrato o un título. Fue sobre el deseo tóxico de poder. Alejandro finalmente había elegido la sencillez del amor sobre la complejidad de un imperio, demostrando que su redención era absoluta. ¿Qué momento especial crees que Alejandro debería crear ahora para Lía, para celebrar su victoria final y su regreso a casa? No olvides darle al like y suscribirte para seguir el viaje del amor duradero de Alejandro y Clara. Capítulo 7. El doble legado. El arquitecto y la artista. Suscríbete ahora y dale a like si crees que los hijos siempre heredan las mejores partes de sus padres. En los comentarios, dinos, ¿elegirá Lía el camino del arquitecto o el de la florista cuando crezca? El reasentamiento. Una vida reconstruida. 2 años habían pasado desde el regreso final de Alejandro de su batalla corporativa. Su vida se había establecido en un ritmo tranquilo, pero esta vez estaba reforzado por una convicción más profunda. Alejandro se había desvinculado por completo del mundo de los negocios multimillonarios. Dedicó su tiempo a consultar a pequeñas empresas locales y a volcar su pasión en la restauración de un antiguo museo marítimo en el pueblo, un proyecto sin ánimo de lucro que llenó el vacío de estrategia y creatividad que una vez encontró en la construcción de imperios. Clara, ahora una artista y florista consolidada, sentía una paz genuina. Sabía que Alejandro era suyo, no por una promesa, sino por su elección diaria. Lía, ahora de 10 años, era la síntesis perfecta de ambos padres. Tenía los ojos azules agudos y analíticos que amaban diseccionar la estructura de todo, como Alejandro, pero un alma que era intensamente sensible y amaba la naturaleza, como Clara, la hija del arquitecto. Una tarde, mientras Lía hacía sus deberes, le acercó a Alejandro un modelo hecho con bloques de madera. «Papá», dijo, señalando la compleja estructura, «construí un nuevo muelle. Tiene que ser lo suficientemente fuerte para resistir grandes olas, pero también tiene que ser hermoso. ¿Calculé mal la estabilidad aquí?» Alejandro miró el modelo. Era un diseño inteligente, que mezclaba la rigidez de la ingeniería con la estética que él le había enseñado. Miró a su hija, su corazón hinchándose de orgullo. «Este diseño es muy estable, princesa», sonrió Alejandro. «Has equilibrado la lógica y el arte». El momento le hizo darse cuenta de que, aunque había dejado los negocios, su legado perduraba en su hija, una persona que construiría, pero con un alma más bondadosa de lo que él jamás tuvo. El legado de la artista. Al día siguiente, Lía siguió a Clara a la floristería. Una clienta especial había encargado un ramo complejo para una pedida de mano, un verdadero desafío de narración emocional y equilibrio de colores. Lía observó a su madre arreglar las flores, sus ojos azules brillando con concentración. «Mamá, ¿por qué pones esa rosa amarilla junto a la lavanda morada?», preguntó Lía. «Parece que no encaja con todos estos blancos y rosas». Clara sonrió,
explicando cuidadosamente la teoría del color y la emoción. La rosa amarilla simboliza la traición y los nuevos comienzos después de la tormenta. El morado significa la reconciliación y la confianza. Los coloco en el centro. Este ramo no trata solo de un nuevo amor. Trata de superar el dolor para encontrar el amor. Leah se quedó en silencio, y luego sus ojos se iluminaron. Lo entiendo. Es como cuando tú y papá rompisteis todos los bloques, el error, y luego reconstruisteis la casa hermosa y fuerte, el perdón, de nuevo. Clara sintió un nudo en la garganta. Leah no solo había heredado los ojos de Alejandro, había heredado la capacidad de sus padres para ver la complejidad, el dolor y, en última instancia, la redención de su historia. ¿Qué crees que le diría Alejandro a Leah cuando ella le preguntara por qué una vez llamó a su madre un error? La reunión inesperada. La familia disfrutaba de un picnic de fin de semana en la playa, cuando un elegante coche corporativo negro se detuvo y se estacionó. Un hombre salió. Era Daniel, el antiguo socio de Alejandro, el hombre al que había confiado la dirección de Holding Silva. Daniel se acercó con una misión personal. «Alex», dijo Daniel, con los ojos llenos de respeto, «sé que no quieres volver, pero vine aquí para decirte que no puedo hacer esto solo». No hablaba de negocios. Miró a Clara y a Leah. «La verdad, la empresa está completamente limpia ahora, pero le falta una visión ética. Alex, tú me enseñaste a construir una empresa fuerte, pero Clara me enseñó que la empatía es una métrica mejor que el beneficio. Vengo a pedirle a Clara que sirva como consultora ética para los proyectos comunitarios de Holding Silva. Es la única persona que puede garantizar que nunca olvidemos a las personas vulnerables a las que se supone que debemos servir». Clara y Alejandro se miraron. Este era el acto final y total de redención. El antiguo imperio de Alejandro invitaba oficialmente a la visión moral de Clara para guiar su camino. Clara sonrió. «Tengo una condición, Daniel. Trabajaré de forma remota, y cada reunión debe comenzar después de que deje a Leah en la escuela». Alejandro rodeó a su esposa e hija con sus brazos, sintiendo una paz absoluta. Una vez pensó que tenía que construir rascacielos para hacer historia, pero de hecho, solo necesitaba construir un hogar con amor, paciencia y honestidad. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, donde ambos eran los constructores. Alejandro construyendo el legado y Clara construyendo su corazón. Epílogo. El capullo verdadero. Suscríbete ahora y dale a like si aprecias el profundo impacto que el coraje de una madre tiene en el futuro de su hija. En los comentarios, dinos, ¿qué tipo de carrera crees que elegirá Leah en última instancia? ¿Arquitectura o filantropía? 5 años después, la arquitecta y la artista. 5 años después de la inauguración de la Casa del Capullo de la Costa, la vida había encontrado su patrón de paz más duradero. El centro florecía, un faro de esperanza en la capital. Clara seguía siendo la activa consultora ética para Holding Silva, asegurando que la empresa mantuviera los altos estándares morales que ella había instituido. Leah tenía 15 años, una adolescente reflexiva y brillante, que sobresalía tanto en matemáticas avanzadas como en arte. Ahora era alta, con los rasgos llamativos de su padre, pero sus profundos ojos verdes albergaban la tranquila intensidad y empatía de su madre. Una tarde, Leah regresó a casa de una excursión escolar a la capital. Estaba callada, preocupada de una manera que rara vez lo estaba. «Mamá», preguntó finalmente Leah, sentándose en la pequeña y soleada oficina de Clara, en la Casa del Capullo de la Costa. En la ciudad hoy,
Una chica reconoció a papá. Dijo que su madre le contó que papá solía ser un CEO muy grande y frío, y que tú fuiste la esposa equivocada que dejó. El corazón de Clara dio un vuelco. Había esperado que esta confrontación directa con el viejo cotilleo llegara más tarde. Clara cerró su portátil y se giró completamente hacia su hija. Esa es parte de nuestra historia, Lia, y la madre de esa chica solo tiene una parte de razón. Clara sacó entonces 2 objetos, una fotografía enmarcada de la casa del capullo de la costa tras su finalización, y la pequeña, vieja caja forrada de terciopelo que una vez contuvo el sencillo bolígrafo Sterling Silva, grabado que Alejandro usó para pedirle que volvieran a casarse. Tu padre fue una vez frío, eligió el dinero y el orgullo por encima del amor. Sí, cometió un error terrible, y yo me fui. Sola. Esa es la verdad, dijo Clara, con voz firme. Señaló la foto de la casa. Pero regresó no para reclamar un título, sino para reclamarnos. Volvió para desmantelar el monstruo que creó, y usó todo su poder y dinero para construir esto. Un lugar de seguridad construido sobre mi dolor, para otras madres. Él luchó por su alma, Lia. Le entregó a Lia la caja de terciopelo. Me dio este bolígrafo, no un diamante. Representa la asociación de iguales que prometió. La historia no trata sobre el error que cometió. Trata sobre la casa que reconstruimos con las herramientas del perdón y la honestidad. Ese es tu verdadero legado, cariño. Nunca dejes que nadie defina a tu familia por su comienzo, solo por su fuerza perdurable. Lia miró la casa, luego el bolígrafo, y luego a su madre. Entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de profundo orgullo. El recordatorio final de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro estaba en su oficina en casa, revisando documentos para el proyecto del Museo Marítimo. Recibió un correo inesperado y final. Un sobre liso y sin marcar, que contenía una foto antigua y amarillenta. Era la foto de él y Clara de hace años, la que Clara había dejado boca abajo sobre la mesa la noche que se fue, la que él había tratado de ignorar durante meses. Adjunta había una nota corta, sin firmar. Encontré esto al cerrar algunas cuentas antiguas. Parece que alguien pensó que este capítulo necesitaba ser verdaderamente archivado. Alejandro miró la foto, viendo al CEO confiado y arrogante, y a la mujer joven y vulnerable a su lado. Recordó la frialdad de sus palabras. Fue un error. Luego miró la fecha en la parte posterior de la foto. La fecha era solo unas semanas antes de que Lia fuera concebida. Alejandro apretó la foto contra su pecho. Sabía que esa mano invisible, tal vez Daniel, tal vez incluso el viejo conductor, Antonio, le estaba dando un último y profundo recordatorio. Le habían dado una segunda oportunidad, una vida que no merecía, pero que finalmente se había ganado. No tiró la foto. La colocó junto a la caja de terciopelo en su caja fuerte, un recordatorio permanente y silencioso de que la verdadera medida de un hombre no es el imperio que construye, sino la humildad con la que reconstruye su corazón. ¿Qué proyecto hermoso lanzará Lia cuando tenga 18 años, combinando la estructura de su padre y la empatía de su madre? No olvides darle al like y suscribirte para celebrar el poder duradero de El Capullo de la Costa. Capítulo 10. La semilla de la arquitectura. Suscríbete ahora y dale a like si crees que la juventud puede cambiar el mundo con un corazón grande y una visión clara. En los comentarios, dinos, ¿cuál fue el mejor consejo que recibiste de tus padres al cumplir los 18 años? El regalo de los 18. Lia cumplió 18 años. La celebración fue sencilla, cerca del mar, fiel al estilo de vida que sus padres habían elegido. Alejandro,
Observando a su hija, sintió una mezcla de orgullo y profunda gratitud. Ella era su redención hecha carne, una joven que no conocía el frío de la ambición desmedida. El regalo que le hicieron Clara y Alejandro no fue un coche de lujo ni joyas. Alejandro le entregó un grueso cuaderno de bocetos, encuadernado en cuero. Dentro no había dibujos, sino la copia de las escrituras de la antigua oficina de Holding Silva en una zona marginal de Madrid, el lugar donde la antigua gerencia de Víctor había planeado la demolición de viviendas asequibles años atrás. «Es tuya, Lía», dijo Alejandro, con la voz apenas audible. Es un espacio vacío que solía estar lleno de avaricia. Ahora puede llenarse con tu visión. Es el lienzo de tu futuro. Clara le dio un juego de herramientas de jardín de latón macizo, grabadas con el nombre de El Capullo de la Costa. «Y estas herramientas», sonrió Clara, «son para recordarte que la estructura más fuerte siempre debe tener raíces, y que a veces lo que más necesita ser reconstruido es lo que no se ve a simple vista. ¿Qué vas a construir allí, hija?» Lía, la futura arquitecta con alma de artista, entendió el peso del regalo. Era un desafío, un voto de confianza y el recordatorio de su herencia dual, la lógica de la construcción y la ética de la empatía. El proyecto Raíces Fuertes. Raíces Fuertes. Un año después, Lía había completado su primer año de arquitectura y urbanismo en Sevilla, pero no en la universidad de élite, sino en una que se enfocaba en la sostenibilidad y la justicia social. Durante sus vacaciones de verano, Lía no aceptó las prácticas remuneradas que su padre podría haberle ofrecido. En su lugar, se instaló en la vieja oficina de Madrid, ahora vacía, en el barrio de Tetuán. Su proyecto se llamaba Raíces Fuertes, Raíces Fuertes. Lía se dio cuenta de que lo que el vecindario más necesitaba no eran viviendas nuevas, que a menudo conducían a la gentrificación, sino espacios comunitarios. Su plan era transformar el edificio de oficinas frío en un centro de empoderamiento y diseño comunitario. Planta baja. Taller. Un espacio abierto con herramientas de carpintería y máquinas de coser, donde los residentes mayores pudieran enseñar oficios tradicionales a los jóvenes. La estructura del conocimiento. Planta media. El jardín vertical, una biblioteca con techo de cristal y un enorme jardín hidropónico vertical para cultivar alimentos frescos en un vecindario con escasez de frutas y verduras. El alma y el sustento. Planta superior. La Consultoría Ética Juvenil, una oficina con mesas de diseño para que Lía y otros jóvenes arquitectos consulten gratuitamente sobre pequeñas reparaciones, diseños de negocios y embellecimiento de fachadas para los residentes. El proyecto era hermoso, pero costoso. Lía se enfrentó a su primer gran obstáculo financiero, el test de la fe. La prueba de fe. Alejandro le ofreció inmediatamente el dinero para construirlo. «Papá, gracias, pero no», dijo Lía firmemente durante una videollamada. «Si este proyecto es para la comunidad, no puede ser solo por el dinero de Holding Silva. Tiene que ser sostenible. Lo financiaré con inversión ética». Lía decidió presentar su proyecto a la junta directiva de Holding Silva, ahora bajo la dirección ética de Daniel, para obtener una subvención, tratándolos como cualquier otro cliente. Lía, de 19 años, entró en la sala de juntas de Madrid. Ella no llevaba traje, sino una camiseta simple y un collar de cuentas de cristal, hechas a mano. Presentó el proyecto sin jerga corporativa. Ella no habló de margen de beneficio, habló de margen de vida. Este edificio era el símbolo de cómo se puede usar una estructura para hacer daño. Comenzó Lía,
con la intensidad tranquila de su madre en los ojos. Mi proyecto, Raíces Fuertes, lo transforma en el símbolo de cómo el diseño puede curar una comunidad. Invertir aquí no les dará un rendimiento del 20% en 6 meses. Les dará un rendimiento del 100% en confianza comunitaria y un legado de valor ético. El silencio fue abrumador. Los directivos, endurecidos por años de cálculos, miraron los bocetos de Leah. Fachadas vibrantes, niños aprendiendo a coser. Daniel, el CEO, rompió el silencio. Señorita Silva, es un proyecto audaz, pero no encaja en nuestra cartera de inversiones tradicionales. ¿Por qué deberíamos arriesgar capital aquí? Leah miró a su padre, quien estaba sentado al fondo. Alejandro no dijo nada. Él estaba allí solo como observador. Esta era la prueba de fe de Leah. Ustedes ya han arriesgado su capital aquí, respondió Leah, con una sonrisa triste. Mi madre fue consultora ética para asegurarse de que su empresa no volviera a arriesgarlo en proyectos dañinos. Mi padre me enseñó que la estructura más fuerte es la que perdura. La inversión en ladrillos puede caer. La inversión en personas nunca lo hace. Clara, que estaba en la sala virtual desde su oficina en la costa, sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. La niña que había susurrado, «Tú no eres un error», ahora estaba desafiando a un imperio para que hiciera lo correcto. La victoria del legado. El voto fue unánime. No solo aprobaron la subvención, sino que Daniel Thorne, el antiguo socio, anunció que Raíces Fuertes sería el proyecto ancla para un nuevo fondo de inversión ética liderado por jóvenes de Holding Silva. Al salir de la sala, Alejandro se encontró con Leah en el pasillo. «Hiciste que volvieran a sentir el corazón de la ciudad, Leah», susurró, abrazándola con fuerza. «Tu madre te enseñó bien. Y tú me enseñaste cómo sostener el techo, papá», respondió ella, riendo. La verdadera victoria de Alejandro y Clara no fue el perdón, ni el matrimonio, sino la hija que criaron, quien ahora estaba usando el legado de ambos para construir un mundo mejor. ¿Qué consejo de arquitectura, jardinería, crees que Leah le daría al CEO Daniel Thorne para su propia oficina? No olvides darle a like y suscribirte. Sigue a Leah mientras construye su imperio de empatía. Capítulo 11. La florista y el ladrillo quebrado. Suscríbete ahora y dale a like si crees que la mejor sabiduría se aprende en la calma, no en la tormenta. En los comentarios, dinos, ¿cuál es la diferencia más importante entre ser un jefe y ser un líder empático? El desafío de Raíces Fuertes. El proyecto Raíces Fuertes de Leah en Tetuán se puso en marcha con una energía contagiosa. Leah no solo era la arquitecta, sino la directora de obra y la psicóloga a tiempo parcial. Ella contrató a Netiana. El pequeño Valencia. Compuesto por Don Antonio, un carpintero jubilado del barrio, un guiño silencioso al antiguo conductor de Alejandro, que representaba la experiencia, pero era inflexible con los nuevos métodos. Marco, un joven diseñador gráfico recién graduado, lleno de ideas modernas pero que carecía de experiencia práctica en la obra. Doña Carmen, una costurera local, encargada de la coordinación comunitaria, cuyo principal problema era la desorganización crónica. Al principio, la pasión lo impulsó todo, pero después de un mes, la tensión se hizo palpable. Don Antonio se negaba a usar las herramientas eléctricas modernas que Marco había propuesto para el taller, insistiendo en que la madera de verdad requiere herramientas manuales. Marco se sentía despreciado y dejó de compartir sus innovaciones. Doña Carmen,
abrumada por la burocracia. Estaba al borde de renunciar. Lía, la arquitecta visionaria, se encontró en su pequeña oficina improvisada, rodeada de planos, con el estómago revuelto por primera vez. Ella podía construir un edificio, pero ¿cómo se construye un equipo? La llamada a la costa Lía llamó a su madre, Clara, que estaba en El Capullo de la Costa en Cádiz, oliendo a tierra fresca y salitre. «Mamá, el proyecto es un desastre», suspiró Lía. «Antonio y Marco no se hablan. Carmen está llorando. Si sigo forzándolos, el equipo se romperá antes de que se coloque el primer ladrillo ético. No sé cómo mezclar experiencia y juventud sin que estalle». Clara se tomó su tiempo, sintiendo la frustración de su hija. Ella recordó los primeros días de la floristería, cuando doña Elena, la dueña mayor, y ella, la joven consultora, chocaban constantemente por la forma de cortar las rosas. «Lía, cariño», respondió Clara con calma. «Tu padre te enseñó sobre las estructuras, y yo te enseñé sobre las raíces. Un equipo es como un ramo de flores. Tienes flores grandes, flores pequeñas y follaje. Si intentas doblar una hortensia para que parezca una rosa, ambas se romperán». La estrategia del ramo de flores Clara no le dio una solución arquitectónica. Le dio una estrategia de floristería. «Escucha», dijo Clara. «Don Antonio y Marco tienen la misma cosa, un profundo respeto por la calidad. El problema es la forma, no la función. Ve a la oficina, consigue 3 herramientas, las que mejor definan a cada uno, y colócalas en una mesa». Lía colgó, confundida, pero confió en su madre. Colocó el cepillo de carpintero de mano de don Antonio, simbolizando la tradición y la habilidad. El diseño gráfico 3D de Marco, simbolizando el futuro y la eficiencia. Un cuaderno comunitario de doña Carmen, simbolizando la gente y el alma del proyecto. Luego, Lía convocó a una reunión. «Aquí están los pilares de raíces fuertes», comenzó Lía, señalando los objetos. «No vamos a debatir más sobre cómo hacer las cosas. Vamos a debatir el por qué», se dirigió a don Antonio. «Don Antonio, su carpintería manual asegura que las puertas durarán 100 años. ¿Podemos permitirnos usar su técnica solo para los elementos clave y la de Marco para las estructuras interiores que necesitan velocidad?» Antonio, al sentirse valorado por su técnica y no solo por su antigüedad, asintió. Su rostro se suavizó. Se te dirigió a Marco. «Marco, su diseño 3D nos ahorra tiempo, pero su conocimiento es inútil si la gente no confía en nosotros. ¿Podría usar su talento para diseñar un folleto fácil de entender para doña Carmen, para que la comunidad se sienta incluida?» Marco, al ver que su innovación se utilizaba para la inclusión y no solo para la velocidad, asintió con entusiasmo. A doña Carmen, Lía le propuso. «Doña Carmen, usted conoce a la gente. Podría usar sus habilidades organizativas para crear un muro de la comunicación en el que todos los residentes puedan ver los planos y los plazos, en lugar de lidiar con la burocracia». Carmen sonrió por primera vez en semanas. El liderazgo es un ramo. Lía comprendió que el liderazgo empático no se trataba de imponer una estructura, sino de diseñar el entorno para que las fortalezas de cada persona pudieran florecer juntas. Ella había utilizado la lección más profunda de su madre: honrar la individualidad para crear una armonía colectiva. Al final de la semana, el equipo no solo estaba trabajando, sino que se reían. Don Antonio le enseñaba a Marco a afilar las herramientas de carpintería, y Marco estaba diseñando el muro de la comunicación más hermoso de la ciudad. Alejandro llamó a Lía desde Madrid. «Oí que tu equipo se puso de acuerdo. ¿Cómo lo hiciste?» Les mostré que sus diferencias no eran grietas en los cimientos, sino los colores de un ramo. «Papá», respondió Lía,
con la sabiduría tranquila de una mujer que había encontrado su voz. ¿Qué tipo de conflicto crees que Leah tendrá que enfrentar ahora entre el bienestar de la comunidad y la burocracia municipal de Madrid? No olvides darle a like y suscribirte. Sigue a Leah mientras construye su imperio de empatía, ladrillo a ladrillo y flor a flor. Capítulo 12. La batalla del permiso y el corazón de la ciudad. Suscríbete ahora y dale a like si crees que las reglas deben servir a las personas, no al revés. En los comentarios, dinos, ¿alguna vez la burocracia te ha impedido hacer algo bueno? Cuéntanos tu experiencia. El muro de papel, con el equipo de Raíces Fuertes unido y listo para comenzar la fase de renovación estructural. Leah se enfrentó a un obstáculo formidable: la Concejalía de Urbanismo de Madrid. El proyecto de Leah, al transformar una antigua oficina fría en un centro comunitario de uso mixto, taller, jardín y consultoría, requería una rezonificación compleja y permisos de construcción que, según el abogado municipal, tardarían hasta 1 año en aprobarse. El encargado de su expediente era don Ricardo, un burócrata de mediana edad, impecablemente vestido con un traje gris, que solo veía expedientes, no personas. Señorita Silva, don Ricardo explicó secamente, señalando una pila de documentos que parecían tan altos como Leah. Su proyecto es novedoso, pero novedoso significa que no encaja en ninguna casilla existente. Una oficina es una oficina. Un centro comunitario es una biblioteca o un polideportivo. Su jardín vertical no está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana para esa zona. Tendrá que esperar las modificaciones, y eso lleva tiempo. Leah sintió la vieja frustración de su padre. El control, pero sin alma. Si esperaban 1 año, la moral del equipo se vendría abajo, el financiamiento se estancaría, y la comunidad de Tetuán perdería la fe. El recuerdo de los errores de Alejandro, desesperada, Leah llamó a su padre, Alejandro, buscando una solución rápida y efectiva, la solución del viejo CEO. La solución del: papá, necesito que uses tus contactos. Puedes saltarte la fila o hablar con alguien en urbanismo. Alejandro, que había pasado años aprendiendo a desmantelar los vacíos legales que él mismo creó, sintió un escalofrío. Esta era una prueba, no solo para Leah, sino para su propia redención. No, Leah, dijo Alejandro con firmeza, aunque su voz se suavizó de inmediato. El viejo Alejandro habría hecho eso y habría conseguido el permiso en 48 horas. Pero ese atajo siempre tiene un costo: la integridad. No vamos a construir un proyecto ético con métodos poco éticos. Tenemos que ser más listos que la burocracia, no más corruptos. Clara, que escuchaba desde la extensión, le recordó a Leah la lección de la floristería. Leah, si no puedes abrir la cerradura, no uses un martillo. Usa el diseño más inteligente. La estrategia del diseño social. Inspirada por sus padres y su propia filosofía de la arquitectura ética, Leah ideó un plan que atacaba el expediente de don Ricardo con un arma inesperada: la narrativa social del diseño. Leah solicitó una reunión formal con don Ricardo y el concejal de distrito, llevando consigo a don Antonio y doña Carmen. Leah no habló de planos ni de rezonificación. Ella mostró una serie de fotografías: la foto del ladrillo, quebrado; una foto de un rincón oscuro de la antigua oficina, cubierta de grafitis; la foto de don Antonio; una foto de don Antonio, el carpintero, sonriendo mientras le enseñaba a un niño del barrio a manejar un formón; la foto del mercado; una foto de doña Carmen comprando verduras en el mercado local, quejándose de la falta de sol. Leah argumentó: don Ricardo,
Usted dice que mi proyecto es novedoso y no encaja, pero es que el barrio tampoco encaja en sus normas. Esta oficina es un ladrillo quebrado en su plan urbano, un espacio que produce delincuencia y desconfianza. Nosotros no estamos pidiendo construir un edificio nuevo, estamos pidiendo reparar un tejido social. Su reglamento no tiene una casilla para jardín vertical comunitario, pero sí tiene reglamentos para la salud pública y la integración social. Lía explicó que al generar su propia comida y talleres, reducían la dependencia de los servicios sociales y mejoraban la salud mental del vecindario. No somos un centro comunitario, somos una infraestructura de resiliencia social. Es más vital que un polideportivo. El corazón de Madrid. Don Ricardo se mantuvo impasible. Pero el concejal de distrito, un hombre joven y ambicioso políticamente, miró a don Antonio y a doña Carmen, quienes asintieron con esperanza. Vio la foto de los niños sonriendo. El concejal entendió inmediatamente la jugada de Lía. Ella estaba presentando un problema social, ladrillo quebrado, y una solución con impacto visual, político, jardín comestible, enmarcando la denegación como una obstrucción a la mejora del vecindario. Señor Ricardo, interrumpió el concejal, la señorita Silva no pide una excepción, pide un reconocimiento de la función social. Enmiende el expediente para que encaje como centro de integración y recuperación urbana. Priorice este permiso. La ciudad necesita ver que sus normativas sirven a la gente, no solo a los planos. Lía lo había logrado. Ella no había usado el poder de su apellido, sino el poder de la persuasión ética y la narrativa de diseño centrada en el ser humano. Había vencido al muro de papel con la transparencia y la gente del barrio. Alejandro, al enterarse, solo pudo sonreír. Su hija había encontrado un camino más difícil, pero infinitamente más duradero que el suyo. ¿Qué tipo de conflicto crees que surgirá cuando el viejo rival de Alejandro, Víctor, se entere del éxito de Lía y trate de sabotear el proyecto desde la sombra? Este proyecto necesita tu apoyo. Dale a like y suscríbete para ver cómo Lía enfrenta al lado oscuro del imperio de su padre.